Continuando con el estudio de este material que se denomina Bases para una paternidad espiritual bíblica, en esta oportunidad vamos a estudiar el capítulo número 6, que es Responsabilidades del Padre Espiritual. Cuando recibes la revelación y abrazas la doctrina de paternidad espiritual, también entiendes que asumes responsabilidades como Padre espiritual. Hay responsabilidades asumidas como Padre espiritual. ¿Cuáles son esas responsabilidades que todo Padre espiritual está asumiendo sobre la base de esta doctrina? En primer lugar, la primera responsabilidad que asume un Padre espiritual es formar solamente a quienes te estén siguiendo como Padre. Debes determinar quiénes son aquellos que han demostrado que están dispuestos a caminar contigo donde sea que tú vayas y aprender oyéndote y viendo lo que tú haces. Es la forma de que un padre transmite a los hijos la enseñanza, no solamente con palabras, sino también con modelo. Y para ver el modelo, para ver lo que el padre hace, para tomar sus prácticas, para aprender sus prácticas, los hijos deben estar dispuestos a caminar contigo donde vayas. Entonces, yo como padre, entonces voy a formar a aquellos que estén dispuestos a seguirme y acompañarme y a ver cómo ejercito mi ministerio, mi servicio a Dios, mi servicio a la iglesia. El punto de partida en el modelo bíblico de paternidad espiritual es que tu potencial hijo espiritual esté dispuesto a seguirte al lugar que sea necesario durante el proceso de formación para heredar tu manto de siervo de Dios. Sin importar el sacrificio que tenga que realizar. Miren, en primer lugar, Eliseo caminó permanentemente con Elías. Y esto significó un proceso que lo calificó luego para llamarlo Padre mío. Primero caminó con Elías, fue a todos los lugares donde Elías iba y lo calificó. Y finalmente lo llamó Padre mío. Cada vez que Elías le decía a Eliseo que se quedara en el sitio donde estaba, en ese momento, porque él tenía que ir a algún otro lugar, este siempre respondía de la misma manera: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. En segundo lugar, vemos que Jesús llamó a hombres que estuvieron dispuestos a dejar lo importante que estaban haciendo y lo siguieron, aún sin saber a dónde irían. Él les dijo: venid en pos de mí, os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando Jesús de allí, en otro pasaje, vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado al banco de los tributos públicos y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. Entonces dijimos que la primera responsabilidad que tenés como padre espiritual es formar solamente a quienes estén dispuestos a seguirte como padre. En segundo lugar, tu responsabilidad como padre espiritual es corregir a tus hijos, corregir. Es tu obligación como padre corregir a tu hijo espiritual. Si lo corriges y se ofende y se va del ministerio, entonces no era hijo. No tengas miedo, haz lo que tienes que hacer, porque si verdaderamente es hijo, no se ofenderá y no se irá. Tal vez se esté yendo porque en su corazón haya decidido que quiere ser hijo de otro padre espiritual más permisivo, más tolerante, más superficial que tú. ¿Está bien? Es probable que desee que otro padre espiritual muchas veces más simpático que tú, más divertido, y que no se tome las cosas con tanta responsabilidad como lo haces tú. Puede suceder que con anterioridad haya tenido otro padre espiritual con esas características, y su alma quedó atada, ligada, atada, encadenada a ese hombre, de manera que al tener el alma fraccionada, un pedazo con el padre espiritual anterior y otra fracción contigo, entonces está en una crisis, en un conflicto permanente. Ahora no puede seguirte ni incorporar tu visión totalmente, porque la fracción del alma que quedó ligada con el otro padre espiritual lo arrastra hacia algo más fácil y más llevadero. Y esto sucede particularmente cuando el hijo tiene que pasar por los lugares duros de disciplina y formación. La porción de su alma que se quedó encadenada al otro padre espiritual más liviano hace que huya de la responsabilidad, que huya del trabajo, que huya del trabajo duro, que huya del sacrificio y vuelva a buscar la palabra aliviadora y permisiva de aquel otro padre espiritual. Jesús no tenía temor de que sus hijos se marcharan,
porque el hecho de irse o quedarse constituye una importante prueba que permite verificar fehacientemente si es o no es tu hijo. Si se va, no es tu hijo; si se queda, es tu hijo. Si está dispuesto a seguirte y a hacer los sacrificios que implique la visión que vos has recibido y los sacrificios que vos mismo haces, entonces es tu hijo. Ahora, si no quieres hacer ni siquiera los sacrificios que vos mismo como modelo estás haciendo, entonces no es tu hijo. Esta es la causa por la cual los discípulos de Jesús, que no eran hijos, ya se habían ido de al lado de Jesús, ofendidos por las duras palabras que Jesús les había dicho. Entonces, sorprendentemente, el Señor les da la oportunidad de irse también a los 12 apóstoles. Juan 6:61. Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? ¿Esto os ofende? Y sigue Juan, el capítulo 6, un poco más adelante. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? La tercera responsabilidad de un padre espiritual es animar a sus hijos. Animar a sus hijos. Como padre debes saber cuándo debes reprender, es decir, cuándo tenés que amonestar, y cuándo debes animar, esto es exhortar. Miren, hay una diferencia entre amonestación y exhortación. Amonestación es reprender, es reprensión. Exhortación es ánimo, aliento. Entonces debes corregir y enseñar a tu hijo espiritual utilizando estas dos herramientas, combinadas entre sí. Es decir, no debes solamente amonestarlo sin mostrarle el camino correcto y alentarlo a transitar el camino. O sea, lo podés amonestar cuando se equivoca, lo amonesto: esto no se hace así, esto no se hace así, esto que estás haciendo está mal, pero simultáneamente le muestro cuál es el camino correcto para que lo aprenda y además lo aliento, lo exhorto, lo estimulo, lo impulso a seguir el camino correcto que le estoy mostrando. Entonces eso es animar a los hijos, pero debemos recordar como padres espirituales que no debe faltar ninguna de estas dos cosas, porque si solamente eres un animador y siempre estás alentando sin amonestar para corregir, te transformas en un padre tibio, tolerante, permisivo, y perdés el respeto de tu hijo y tu tarea va a ser infructuosa. Y de lo contrario, si siempre estás reprendiendo sin alentar para que se encamine por el camino que le estás indicando, estarás desalentando a tu hijo para seguir adelante, porque verás solamente lo que está haciendo mal, sin saber dónde tiene que caminar, y tampoco lo estás impulsando, diciéndole que él sí lo puede hacer. Le tienes que decir: este es el camino y sí lo puedes hacer, sí sos capaz de hacerlo, vamos para adelante, te animo a que lo hagas. Entonces siempre es amonestar por lo que está mal, pero enseñar el camino correcto y animar, o sea, exhortar a que se siga ese camino. Esto es función de un padre natural con sus hijos carnales, pero también es una función como padre espiritual con nuestros hijos espirituales. La cuarta responsabilidad de un padre espiritual es delegar. Una cosa muy difícil en la mayoría de los siervos de Dios. Muy difícil, delegar. Muchos padres cometen el error de hacer todo ellos mismos, simplemente porque saben hacerlo mejor. Y los hijos todavía tienen muchas cosas que aprender. Pero es un error que un padre haga todas las cosas. Como padre debes transferir trabajo a tus hijos y llevarlos a desarrollar capacidad y responsabilidad. Y tú ocuparte de supervisarlos, de sobreverlos, de controlar, de guiar, de supervisar. Supervisor es sinónimo de obispo. Interesante, en las Escrituras, supervisor es sinónimo de obispo. Es necesario que entiendas que los padres espirituales son obispos de sus hijos. Sabemos que la tarea se puede delegar, pero la responsabilidad es indelegable. Vos continúas con la responsabilidad, has delegado la tarea, así que mejor que cumplas la función de obispo supervisando a tu hijo para que la haga bien, que aprenda a hacerla y cada vez la mejore más. Por eso
tu supervisión debe ser idónea, con el propósito claro de ir también formando responsabilidad en el hijo. Cuando hablamos de que debes transferir trabajo a tus hijos espirituales y llevarlos a desarrollar responsabilidad, nos estamos refiriendo a que deben ser responsables ante ti de realizar la tarea que le has encomendado. Vos se la encomendás, ellos son responsables ante ti de la tarea que les has encomendado. Entonces, naturalmente, debes controlarlo, debes supervisarlo. Tú eres quien delega la tarea y tratas de enseñarle responsabilidad. Por lo tanto, tú debes estar atento para controlar, pues la rendición de cuentas es hacia quien hizo la delegación. Y eso es importante. ¿A quién le rindo cuenta? A quien me delegó. Por esa razón, cuando Jesús encargó la gran comisión, les dijo que Él estaría con ellos todos los días, significando no solo su ayuda, sino también su supervisión y control. Esto pasa desapercibido muchas veces, que Él esté todos los días con nosotros cuando hacemos la gran comisión, la gran tarea que Él nos encomendó, no solamente significa su ayuda, significa su supervisión, significa su control. Mejor que le hagamos bien. Por tanto, y hacer discípulos, dijo Jesús, a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros, todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. En quinto lugar, responsabilidad del Padre espiritual, no dediques tiempo a quien no te honra como Padre. No dediques tiempo a quien no te honra como Padre. La Biblia enseña que los hijos deben respetar a sus padres. Dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Si tu hijo espiritual no te honra como padre, significa que es un hijo egocéntrico y rebelde, que no se sujeta. Entonces debes ocupar tu tiempo en transmitir la revelación y la visión de Dios y pasar tu manto a aquellos que se ubican correctamente en el rol de hijos y honran a su padre espiritual. Honrar significa respetar, admirar, estimar, apreciar, afamar, dar fama, enaltecer, alabar, premiar, hablar bien de una persona, eso es honrar. Si el que consideras tu hijo espiritual o uno de tus hijos espirituales no hace esto, entonces no es destinatario de la promesa de tener larga vida en la tierra de la revelación, la visión y la tarea que Dios te ha dado. Estamos hablando de la faz espiritual. Con los padres en la carne es en la faz humana, pero acá estamos en la faz espiritual. Si no te honra como padre, la promesa de la larga vida en la tierra que implica la revelación, la visión, la tarea que Dios te ha encomendado, no la va a tener. No pierdas el tiempo. Pasa el manto a otro hijo espiritual que te honre. Detecta a los que no califican como hijos espirituales. Es otra de las obligaciones. Detecta a los que no califican como hijos espirituales. La Biblia enseña a redimir el tiempo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, dice, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Si dedicas tu tiempo a personas que no califican como hijos, al final de tu camino te quedarás sin descendencia espiritual. Y la revelación de la visión que Dios te ha dado se quedará sin continuidad porque no tendrás a quien pasar tu manto de siervo de Dios. La visión que Dios te ha dado, la visión para hacer la obra a partir de la revelación de su palabra, se irán contigo a la tumba si no tenés hijos espirituales para que hereden tu manto de siervo de Dios, heredando la misma visión, la misma revelación de la palabra y hagan lo mismo que el Señor te mostró que tenías que hacer tú. Eso fue lo que le sucedió a Eliseo, que tenía como hijo potencial a Giezi, que no tuvo lo que se necesitaba para heredar el manto. A ver, ¿qué cosas le faltaron a Giezi? Lo que le faltaron a Giezi en primer lugar fue compasión. Se hace muy evidente en las Escrituras que Giezi no tenía el espíritu de Eliseo, la doble porción que había recibido Eliseo, Giezi no la tenía.
Entre otras cosas, le faltaba compasión hacia las personas, a pesar de que Eliseo le dio el modelo de empatía a imitar al hacer coincidir su cuerpo con el niño. Miren qué interesante esta historia, ¿eh? Entonces dijo él a Giezi, Eliseo a Giezi, ciñe tus lomos y toma mi báculo en tu mano y ve. Si alguno te encontrare, no lo saludes, y si alguno te saludare, no le respondas, y pondrás mi báculo sobre el rostro del niño, que se había muerto, el niño. Y dijo la madre del niño, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Él entonces se levantó y la siguió, y Giezi había ido delante de ellos, y había puesto el báculo sobre el rostro del niño, pero no tenía voz ni sentido, y así se había vuelto, se volvió para atrás. ¿Ves? Y así se había vuelto para encontrar a Eliseo, y se lo declaró diciendo, el niño no despierta, estaba muerto. Y venido Eliseo a la casa, he aquí que el niño estaba muerto, tendido sobre su cama. Entrando él entonces, cerró la puerta tras ambos y oró a Jehová. Después subió y se tendió sobre el niño, poniendo su boca sobre la boca de él, y sus ojos sobre sus ojos, y sus manos sobre las manos suyas. Así se tendió sobre él, y el cuerpo del niño entró en calor. Volviéndose luego, se paseó por la casa a una y otra parte, y después subió y se tendió sobre él nuevamente, y el niño estornudó 7 veces y abrió sus ojos. ¿Miran la diferencia? Fue que se puso el báculo, ¡pup!, en la cara del niño. No resucita, me voy. Fue Eliseo, oró a Jehová y clamó y se acostó sobre el niño y se levantó y caminó por la casa y oró y clamó y vino y se acostó sobre el niño hasta que el niño resucitó. Hay una diferente característica de compasión. En el espíritu de Eliseo había compasión, en el de Giezi había ritualismo, simple ritualismo. Esto demuestra que el evangelio sin compasión es un ritualismo vacío. Giezi cumplió el ritual con exactitud y como no le dio resultado, el resultado que él esperaba, se había vuelto dejando al niño muerto tendido sobre la cama. Nada de compasión, nada de empatía, simplemente 4 palabras y ya está. El niño no despierta. Ya hice lo que tenía que hacer, cumplí todo el ritual, prediqué como me enseñaron y nada sucede. La gente no recibe el evangelio, así que me voy a dedicar a otra cosa. No busques hijos espirituales así. No te van a servir, te van a hacer perder el tiempo. Muchos que tienen un llamado de siervo obran de esta manera, pero se encuentran con la triste sorpresa de que ya no se pueden dedicar a otra cosa. En primer lugar, no pueden volver atrás y dedicarse solamente al trabajo secular y a las cosas del mundo, porque el llamado de Dios les pesa demasiado. Y todo les comenzará a ser insuficiente y frustrante. Y comenzarán a experimentar el sentimiento de Jonás. Se sentirán tragados por un gran pez, sin salida, sin fruto. En segundo lugar, tampoco pueden ir a congregarse a otro lugar. Dejo el ministerio y me voy a congregar a otro lugar. ¿A dónde? Me voy a congregar a otro lugar donde no tenga la obligación de asumir demasiada responsabilidad ni compromiso, porque la revelación y la visión recibida pesan demasiado. Y su alma quedó fraccionada. No pueden no asumir, ocultarse en la multitud de otra congregación. Su alma quedó fraccionada, un pedazo se quedó con lo que Dios les mandó a hacer. Y no pueden, no están completos. Nada les volverá a conformar, pues encontrarán fallas y defectos en todas partes. Como hijo debes aprender lo que la compasión llevó a Eliseo a hacer, porque ese es el modelo de compasión, con empeño y perseverancia, que debe caracterizar a un verdadero siervo de Dios. En primer lugar, Eliseo vio que el niño estaba muerto, tendido sobre su cama. En segundo lugar, entró donde estaba el niño. En tercer lugar, cerró la puerta tras ambos. En cuarto lugar, oró a Jehová. En quinto lugar, subió a la cama y se tendió sobre el niño, poniendo su boca sobre la boca de él, y sus ojos sobre sus ojos, y sus manos sobre las manos suyas. Así se tendió sobre él, y el cuerpo del niño entró en calor, pero no resucitó. Entonces, en sexto lugar, salió de la habitación y se paseó por la casa a una y otra parte.
En séptimo lugar, después volvió a subir a la habitación donde estaba el niño. En octavo lugar, se tendió sobre él nuevamente y el niño estornudó 7 veces y abrió sus ojos. Nota la diferencia entre la actitud de Giezi y la de su posible padre espiritual, Eliseo. La actitud de Giezi fue: si no funciona el ritual, entonces abandono. Mientras que la de Eliseo fue: ante un fracaso no me voy a dar por vencido, sino que voy a insistir hasta que finalmente funcione. Giezi no era un verdadero hijo espiritual de Eliseo, lo vemos en la palabra de Dios. No hacía exactamente lo mismo, ni tenía el mismo espíritu. Por eso no fue apto para recibir el manto de siervo. Prefirió el vestido del general pagano antes que el manto de Eliseo, aunque en realidad los vestidos fueron 2, porque el mundo siempre te engaña simulando que te puede dar más. Veamos la Biblia, veamos. Vamos a cambiar, vamos a 2 Reyes 5:21 al 23. Y siguió Giezi a Naamán, y cuando vio a Naamán que venía corriendo tras él, se bajó del carro para recibirlo y dijo: ¿va todo bien? Y él dijo: bien. Mi señor me envía a decirte: he aquí vinieron a mí en esta hora del monte de Efraín dos jóvenes de los hijos de los profetas. Te ruego que les des 1 talento de plata y 2 vestidos nuevos. Dijo Naamán: te ruego que tomes 2 talentos. Y le insistió y ató 2 talentos de plata en 2 bolsas y 2 vestidos nuevos, y lo puso todo a cuestas de 2 de sus criados para que lo llevasen delante de él. 2, no un manto de siervo, 2 vestidos del pagano y la lepra del pagano. La segunda cosa que le faltó a Giezi es fe. Hay líderes que nunca podrán llegar a ser hijos de los padres espirituales que han elegido. Hay líderes que nunca llegarán, aunque hayan elegido bien a su padre espiritual, bien, lo eligieron bien, verdadero hombre de Dios, pero nunca llegarán a ser hijos espirituales de ese padre espiritual que han elegido, porque no tienen la fe que ellos tienen cuando están atravesando por las pruebas. La mayoría de las veces la fe se demuestra en la capacidad para soportar las pruebas. Acordaos, dice Hebreos 13, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. La fe de un siervo de Dios consiste en creer que Dios siempre cumplirá su palabra. Giezi no creía en la verdad de la palabra de Dios, mientras que su padre espiritual creía a Dios antes que a la lógica de las evidencias. Dice: vino entonces un hombre de Baal Salisa, el cual trajo al varón de Dios panes de primicias, 20 panes de cebada y trigo nuevo en su espiga. Y él dijo: da a la gente para que coma. Y respondió su sirviente: ¿cómo pondré esto delante de 100 hombres? Pero él volvió a decir: da a la gente para que coma, porque así ha dicho Jehová: comerán y sobrará. Entonces lo puso delante de ellos, y comieron, y les sobró conforme a la palabra de Jehová. Giezi no creía en la palabra de Dios. Eliseo creía en la palabra de Dios. Y muchas veces hay personas que buscan padres espirituales correctos, adecuados, hombres de Dios, hombres de fe, pero no sirven porque no alcanzan a tener la fe de sus padres. Y la tercera cosa, desinterés en las cosas materiales. Es la otra cosa que no tuvo Giezi. Cuando Naamán recibió su milagro de Dios a través de Eliseo, quería pagarle por eso. Era la actitud correcta de este hombre pagano. No está mal que alguien agradecido quiera bendecir al siervo de Dios, no está mal. Estaba correcto lo que quería hacer Naamán. Bendecir al siervo de Dios por gratitud. Estoy agradecido por el servicio que me has dado. Te quiero bendecir, te quiero dar algo, te quiero dar una ofrenda, te quiero dar algo. Quiero darte algo que demuestre mi gratitud. Lo que está mal es que una persona piense que está pagando por algo que Dios hizo gratuitamente. Lo que está mal es que una persona piense que está pagando por algo que Dios hizo gratuitamente. Y cuando nosotros, como siervos de Dios, le hacemos sentir eso a la gente, los inducimos al error.
No se paga por las cosas que Dios hace gratuitamente, por gracia, por pura gracia. Por eso Eliseo rechazó el regalo de Naamán, para que no se confunda. No se puede pagar por la bendición de Dios. Y volvió el varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo: he aquí, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. Te ruego que reciba algo. Mas Eliseo dijo: vive Jehová, que no lo aceptaré. Y el otro decía: aceptá por favor, pero él no quiso. Pero Giezi tenía su corazón puesto en las cosas materiales, y eso lo hacía muy diferente a su padre espiritual, por lo que lo inhabilitaba para recibir la revelación y la visión. No podía recibir la revelación ni la visión que le permitiera heredar el manto. Entonces, dice, el Giezi, criado de Eliseo, el varón de Dios, dijo entre sí: aquí mi señor estorbó a este sirio Naamán, no tomando de su mano las cosas que había traído. Vive Jehová, que correré yo tras él y tomaré de él alguna cosa. Es una innegable realidad que el hombre de Dios merece tener los recursos necesarios para vivir con dignidad. Nadie lo niega. El hombre de Dios merece tener el dinero, los recursos económicos, materiales para vivir con dignidad y hacer la obra de su ministerio. Pero su provisión no depende de su búsqueda de lo material, sino de su confianza en Dios, quien le proveerá con abundancia lo necesario. Muchas veces Dios usa a personas con un corazón correcto para proveer a su siervo. Y sus hijos espirituales deberían ser los primeros. Sus hijos espirituales deberían ser los primeros en asumir la responsabilidad de proveer lo material necesario para el siervo de Dios. Dice Pablo a su hijo Timoteo: manda también estas cosas para que sean irreprensibles, porque si alguno no provee para los suyos, mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que lo incrédulo. Miren, los hijos espirituales tienen que cuidar que a su padre espiritual no le falte cosa alguna para que tenga un sustento digno, una vida digna. La cuarta cosa que no tuvo Giezi fue visión. Para la continuidad de tu ministerio es muy peligroso rodearte de personas que están a tu lado, pero son incapaces de hacer propia tu visión. Si realmente son tus hijos espirituales, tendrán la visión que tú tienes, entenderán lo que tú entiendes y caminarán en la misma dirección que lo haces tú. Si son verdaderos hijos espirituales, no necesitarán un milagro especial que les abra los ojos para tener tu misma visión, como le sucedió a Giezi. Cuando estaban rodeados, dice, y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios, Giezi. Y aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad, con gente de a caballo, con carros. Entonces su criado le dijo: ah, Señor mío, ¿qué haremos? Y él dijo: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo: te ruego, Jehová, que abra sus ojos para que vea. No tenía visión, no tenía revelación. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Espero que esta lección también te haya resultado de utilidad.